que lo que va a venir no quebranta con los principios, con lo que está establecido acá, como palabra de Dios o como inspiración de Dios acá en el biblión, que es el término que se utiliza para decir Biblia, biblión, una biblioteca. Va a venir una palabra a ti que no está acá, pero que dicha palabra no va a quebrantar con los principios de lo que está acá inspirado. Y que solamente se va a necesitar fe, oído, fe y obediencia para poder actuar y accionar y caminar en el mandamiento de Dios, de lo que Dios te dijo por la logión, sea por la logión, porque es una voz audible de Dios, o es la voz de Dios en el Espíritu, por la verdad que Dios te dijo, solamente vas a necesitar esto, fe, y la fe te va a conducir a la obediencia, porque nadie puede entrar en obediencia si primero no tiene fe. Y te va a tocar creer para obedecer, porque lo que Dios te está diciendo a tus ojos, a tu sentido, es imposible de que eso se pueda dar. Y entender que el requisito número uno para que suceda un milagro de parte de Dios es que exista lo imposible. Cuando Dios te da una palabra de sabiduría o de ciencia, y en la palabra, más que todo de sabiduría, en la palabra de sabiduría Dios determina y te dice lo que Él quiere que tú hagas en el momento, y lo que Dios te dice te turba, te sacude, porque viven en las preguntas el cómo lo hago. Tenemos a un Moisés que cuestionó a Dios por no conocer lo que vamos a hablar, la integridad de Dios y de su palabra. Cuestionó cuántos tropiezos o objeciones puso Moisés para no ir, y cómo será, y cómo iré, y qué le diré. ¿Aló? ¿Te dio Dios la palabra? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Obedecer en el fundamento de una fe y adorar. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa por la cual a mí me cuesta obedecer, accionar y caminar en los mandamientos de Dios? Dios me dijo a mí un día, ¿sabes por qué a ti te cuesta creer en mí? Porque tú a mí no me conoces todavía. Oiga, la iglesia no conoce a Dios. Y no lo digo en el aspecto general. Habrá un remanente que sí. Estamos hablando de creyentes lavados por la sangre. La iglesia no conoce a Dios. Todas las cosas posteriormente que Dios le dijo a Moisés que hiciera en el desierto, Moisés las hizo sin vacilar, sin opinar, sin cuestionar, porque ya conocía a Dios. Y Dios me dijo, no es lógico, no está en la lógica, no está en la razón de que estés diezmando, ofrendando, adorando, oído, rindiéndole culto a un Dios el cual tú no tienes fe, el cual tú no crees. O sea, ¿por qué adoras a quien tú no le crees? ¿Por qué le sirves a quien tú no le crees? ¿Por qué diezmas a quien tú no le crees? ¿Tú crees que para mí tiene sentido tus diezmos, tus ofrendas, tus adoraciones y tus servicios cuando tú lo estás haciendo es por inercia, porque naciste en un hogar cristiano, porque no tienes más nada que hacer, porque sabes que este es el camino a la salvación? Pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que ustedes hagan las cosas por credibilidad, por convicción.
Porque ustedes saben a quién están adorando. Porque ustedes saben que cuando yo les doy cuando ustedes toman una palabra que está escrita en adoración, esa palabra que está escrita en adoración va a traer resultados. Que ustedes dejen de ser, perdone usted el vulgo y la expresión, vagos y delincuentes en adoración, gente que no saben lo que están haciendo, que no saben por qué adoran, no saben a quién adoran, no conocen al Dios que adoran. Alguien dijo que la fuerza y el poder de nuestra adoración está en proporción directa del conocimiento que tengamos del ser que estamos adorando. Tenemos un Jacob que caminó con Dios. Tenemos un David que su corazón era conforme al corazón de Dios. Dios se le tuvo que revelar a toda la gente del Antiguo Testamento para poder hacer obras, realizar y llevar a cabo su propósito. A la gente del Antiguo Testamento Dios los tuvo que hacer abrirse, descubrirse a ellos. Con todo y que estaban muertos espiritualmente, Dios lo tenía que buscar la forma, aunque sea a través de los sentidos, pero que ellos pudieran entender quién era Dios. Nosotros nacimos de nuevo, tenemos la sangre, fuimos lavados por la sangre de Cristo, estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros no conocemos a Dios. ¿Aló? ¿Están acá? Hace 2 días yo le dije a Dios esta palabra. Porque óigame lo que le voy a decir. Por ahí se ha regado, vociferado, tómese los sinónimos, todos los sinónimos que usted quiera, de que yo no creo en la oración, de que el maestro Briceño no cree en la oración y por tanto no ora. No es que yo no creo en la oración. Lo que yo no creo es en la oración vaga, en la oración baja, en la oración vacía que muchos creyentes están haciendo. Porque si una de las cosas que el pastor Andrés y yo enseñamos lo que es la oración, principios para la oración, que nadie puede ser efectivo en la oración si no es a través de un sistema, si no conoce el sistema de la oración, que es la oración. Y yo con modestia lo digo, cuando yo oro. La oración que yo hago tiene sentidos, porque es una oración en ciencia, en conocimiento, en lo que está en la palabra, en lo que he aprendido, de lo que Dios me ha enseñado. Y yo hace 2 noches le dije a Dios, Señor, por causa del pacto ministerial que tú me diste a mí, al pastor Andrés, tú estás comprometido a darnos a nosotros suministros, lo que se conoce la provisión, que es un término compuesto, el proveer de Dios por causa de una visión. Van a venir a mí suministros y al pastor Andrés suministros sin que los pidamos por causa del pacto ministerial que nos diste, que nos hiciste a nosotros. Ahora, si van a venir cosas, le decía yo a Dios, si van a venir cosas, Señor, por causa del pacto ministerial, sin yo pedirlas o sin yo demandarlas, porque el de pedir es una cosa y demandar es otra, ¿cuánto más vendrán cuando yo demando esas cosas, Señor? Y le hice a Dios una demanda de una necesidad que yo estoy viendo que se está dando. Y quizás no pongo por duda la ineficacia, no está de parte de Dios, en A o en B, sea lo que sea. Señor, yo vengo a demandar esta verdad. Necesito respuestas de esto. 2 días después tengo respuesta. Hoy tuvimos respuesta de esa oración. Porque Dios no miente, porque Dios no es un mentiroso, Dios no es un cuento bien contado, Dios no es una historieta de Hollywood, del Walt Disney. No, Dios es Dios. Dios es veraz, Dios es verdad. Dios está allí en el trono, esperando que en la iglesia haya quien le pueda creer y le pueda conocer, para creer, para obedecer, para actuar, para caminar, para que se pueda ver la gloria de Dios. Y viendo el mundo la gloria de Dios, puedan ver en nosotros a Dios. ¿Aló? Mire, el Señor me dijo, de la única forma